vamos a continuar con nuestra serie de sermones en el Evangelio de Juan y vamos a culminar con el capítulo 3. La semana pasada estuvimos reflexionando un poco sobre una realidad del corazón del hombre. La semana pasada decíamos que somos religiosos por naturaleza, por decirlo de alguna manera. A nuestro corazón le encanta pensar que nuestra relación con Dios depende de lo que hacemos, de rituales, de cosas que podemos hacer para ganarnos el favor de Dios, que cosas que podemos cumplir para estar bien con el Señor. Esa es la esencia de nuestra realidad caída. Y vimos que, al contrario de lo que nuestro corazón cree, en realidad nuestra relación con Dios no se establece por lo que hacemos, sino por lo que Jesús hizo. Lo hemos hablado muchas veces, hemos hablado de cuán crucial es la fe en la obra de Cristo, cuán central es la obra de Jesús en nuestra salvación. Sin eso no hay salvación, sin eso no hay cristianismo, sin eso no hay relación con Dios. Y veíamos la semana pasada a Juan el Bautista reconociendo esta realidad y diciendo: a él le toca crecer y a mí me toca menguar. A él le toca crecer y a nosotros, sus discípulos, nos toca menguar. Hoy vamos a culminar, como dije, con el capítulo 3. Y vamos a, de alguna manera, recapitular 3 aspectos que hemos, de una u otra manera, venido viendo a lo largo de estos primeros capítulos de Juan, que nos hablan o nos presentan 3 características fundamentales del verdadero evangelio. Vamos a ir a Juan 3, vamos a leer versículos 31 al 36. Y la palabra dice así: el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal, y en lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo nuevamente. Te pedimos que ahora seas tú hablándonos, tratando con nosotros, transformándonos, confrontándonos, Señor, con tu palabra. Que seas tú aclarándonos, Señor, la verdad de tu evangelio cada día, corrigiendo los errores que podamos tener, Señor, en nuestra creencia, en lo que nosotros creemos, Señor. Depura, Padre, cada día nuestra fe, depura todo lo que nosotros creemos sobre ti. Afínalo, Señor, y haz de nosotros cada día siervos más fieles, siervos más dispuestos, Señor, siervos que te conocen más íntimamente, Padre. Que este texto que vamos a ver hoy, Señor, nos ayude a estar siempre pendientes y a estar siempre identificando, Señor, las características del verdadero evangelio, Señor. Ese evangelio que salva, ese evangelio que tú revelaste en tu palabra y que tan diferente es, Señor, de lo que en muchos lugares se predica hoy en día. Te damos el honor, te damos la gloria y ponemos este tiempo delante de ti en nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, como les acabo de decir, hoy lo que vamos a ver son 3 aspectos fundamentales o 3 características del verdadero evangelio. Y son características que de alguna manera ya hemos venido hablando. Y digo del verdadero evangelio porque la palabra nos advierte que se predicará en abundancia un falso evangelio. Que vendrán tiempos en los que la gente se va a reunir y se va a congregar en torno a falsos maestros que van a predicarle las novelerías que quieran escuchar. Y estas características o estos aspectos que vamos a ver hoy nos van a ayudar además a identificar de alguna manera si lo que estamos oyendo es o no es el evangelio. Si lo que nosotros hemos creído es o no es el evangelio.
tenemos que estar siempre atentos, hermano, a en qué hemos creído, en qué creo, cuál es la fe que yo profeso como cristiano, en dónde está puesta mi confianza como cristiano. Entonces, vamos a ver estas tres características, comenzando por el versículo 31. Y podemos decir, la primera característica, que el Evangelio es un mensaje divino que escapa a la comprensión del hombre caído. El Evangelio es un mensaje divino que escapa a la comprensión del hombre caído. Fíjense nuevamente versículos 31 y 32. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. Fíjense las ideas que manejan este par de versículos. El que es de la tierra, vamos a invertir un poco el orden. El que es de la tierra es terrenal. ¿Y de qué habla el hombre terrenal? De las cosas que conoce. El hombre conoce las cosas de la tierra y de eso es de lo único que puede hablar. No existe un hombre que por cuenta propia pueda hablar de lo divino. No hay un hombre que por cuenta propia pueda decirnos Dios es así o Dios es asado. O Dios quiere esto o Dios quiere aquello. ¿Por qué? Porque el hombre por cuenta propia no puede conocer a Dios. Dios tuvo que revelarse a través de las Escrituras. Dios tuvo, si bien hay características generales de Dios que podemos ver a través de la creación para poder entender el carácter de Dios, para poder entender los planes de Dios, para poder comprender la santidad y la voluntad de Dios, debemos recibir su revelación. El hombre no tiene manera de saber cómo es Dios si Dios no toma la iniciativa. Y cuando el hombre trata por cuenta propia de alguna manera de hablar de lo celestial o de definir lo celestial, en lo que termina es inventando dioses que son incluso más terribles que los propios seres humanos. Solamente vamos a pensar un momento en el panteón de dioses griegos, o sea, en esos dioses en los que muchos de los que estaban escuchando a Juan o habían creído o todavía creían. Los dioses griegos eran peores que los humanos. Un grupo de dioses que vivían en lo alto de una montaña y que vivían de una manera que es el mejor ejemplo de una novela, de una tragicomedia. Habían odios, habían celos, habían guerras, había traición, había infidelidad. Un grupo de dioses producto de la imaginación de hombres caídos que eran hasta peores que esos propios seres humanos que los habían imaginado. Guerreando, engañándose, envidiándose, traicionándose. Hay manera que el hombre, sin la intervención de Dios, pueda llegar a conocer o a describir un Dios santo, santo, santo. No. El que es terrenal, de lo terrenal habla. Tenemos una mente limitada, tenemos una capacidad limitada por nuestro propio pecado. En cambio, el que viene de arriba, refiriéndose a Jesús, está por encima de todos, está por encima de toda la creación, está por encima de cada hombre. Es el creador, es el Dios soberano, sustentador de todo. Segunda persona de la Santísima Trinidad, que conoce al Padre, que conoce la voluntad del Padre, que conoce las cosas de arriba y da testimonio de lo que ha visto y oído. Testimonio de lo que ha visto y oído porque viene de arriba. No hay otro que pueda comunicarnos lo que Él nos comunica. No hay otro que pueda comunicar lo que Dios comunica porque solo Dios puede decirnos lo que piensa, lo que siente, lo que desea.
Solo Él puede hablarnos de su voluntad, solo Él puede presentarnos su santísima voluntad, solo Él puede explicarnos cuál es su plan. Él da testimonio de lo que ha visto y oído. Él da testimonio de lo divino, pero nos dice el texto que nadie recibe su testimonio. Y nadie lo recibe, ¿por qué? Porque somos criaturas caídas. Nadie recibe el testimonio a causa del propio pecado. Porque ese pecado nos mantiene enceguecidos. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Si hablo de las cosas terrenales y no entienden, ¿cómo entenderán si les hablo de las celestiales? Y en el mismo capítulo 3, Juan aclara que la luz vino al mundo, pero ¿qué hizo la humanidad? Prefirió las tinieblas a la luz porque sus obras eran perversas, sus obras eran malas. Hermanos, el mensaje divino no puede ser comprendido, no puede ser recibido por los hombres en su propia capacidad. No hay manera que un ser humano reciba el mensaje de Dios y tenga una comprensión de la persona, la voluntad, la santidad, los deseos, los planes de Dios, si Dios no hace algo. Para el corazón caído del hombre es imposible. Y es una realidad. El hombre no puede, ni quiere, ni tiene la capacidad, ni tiene el deseo de escuchar a Dios. No existe un solo ser humano dispuesto a escucharlo y a recibirlo por cuenta propia. Y eso lo encontramos a lo largo de todas las Escrituras. En el Nuevo Testamento, de manera muy específica, pero no como un mensaje nuevo, sino haciendo citas del Antiguo Testamento. No hay uno justo, no hay uno que busque a Dios. Y eso no lo dijo Pablo. Pablo está citando un salmo. Pablo está citando las Escrituras. La realidad es que el hombre no puede recibir ese mensaje que Dios comunicó a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a la segunda característica. La primera característica es que es un mensaje que no es agradable a los hombres. No es el mensaje que los hombres quieren escuchar. No le hace cosquillitas en los oídos a quienes lo escuchan. Es un mensaje que va en contra de lo que el ser humano quiere escuchar. Es un mensaje que va en contra de lo que el hombre caído quiere escuchar y no puede ser aceptado porque hay un bloqueo con el pecado. Es un mensaje divino, inspirado por Dios, pero que se opone a lo que quiere el ser humano. En segundo lugar, es un mensaje veraz, que está inspirado por el Espíritu Santo. Versículos 33 y 34. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su Espíritu sin restricción. Como ya dijimos, el mensaje del Evangelio, tal como fue revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no es un mensaje originado en la imaginación de los hombres. Los hombres se imaginan a los dioses como ellos quieren, pero el mensaje de Dios, como Él lo reveló, no tiene su origen en la imaginación de ningún hombre. Eso lo deja clarísimo la palabra en muchos lugares. Es un mensaje de origen divino, un mensaje inspirado por Dios. Y hay que entender que ese mensaje divino, fue inspirado a través de la obra del Espíritu Santo. Dios dio a sus mensajeros el Espíritu Santo sin restricción. ¿Para qué? Para recibir el mensaje y comunicar ese mensaje a otros. No es un mensaje que nadie se inventó. Es un mensaje que viene de Dios. Utilizó personas. Utilizó a seres humanos como nosotros. Pero se aseguró que ellos comunicaran lo que Él quería comunicar. Y que lo comunicaran de manera que quienes los estaban escuchando pudieran entender. Utilizando el contexto de ellos, utilizando la cultura de ellos, utilizando el lenguaje de ellos, utilizando las cosas que ellos conocían para que cuando Él les hablara fuera un mensaje sencillo, entendible y digerible. Como que hoy nos estuviera hablando a nosotros en nuestros mismos términos. Él no habló
de manera oscura, de manera complicada. Él habló para ser entendido y utilizó su Espíritu Santo para comunicar. Fue el Espíritu Santo quien desde el principio inspiró a esos mensajeros que Dios mismo escogió para revelar el Evangelio a los hombres. Y cuando digo que es desde Génesis hasta el Apocalipsis, porque es que a veces pensamos que no, el Evangelio está en los 4 Evangelios. No, hermanos, el Evangelio empezó a ser revelado en el Génesis y culmina su revelación en el libro del Apocalipsis. Hay una revelación que tiene un principio y un final, y hay coherencia absoluta. Ese mensaje que Dios inspiró a través del Espíritu Santo, ¿de qué nos habla? Nos habla de la santidad de Dios, de un Dios santo, 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 perfecto, omnipotente, omnipresente, de un Dios que es absolutamente perfecto en todos los sentidos. Nos habla del pecado, de la desobediencia del hombre, y lo vemos de nuevo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos viendo la situación del pecado y cómo eso afecta la relación del hombre con Dios, y vemos la situación terrible del hombre a causa del pecado. Nos habla también del plan de redención. ¿En base a qué? No a la obediencia del hombre, sino en el mismo capítulo, en el mismo libro del Génesis, Dios dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces vemos la santidad de Dios, vemos el pecado, vemos la situación del hombre a causa del pecado y vemos el plan redentor de Dios en la persona de Jesús. Y eso lo vemos a lo largo de todas las Escrituras, como una revelación progresiva. Ahora, quienes por obra del Espíritu Santo reciben el mensaje del Evangelio y se hacen conscientes de la santidad de Dios, se hacen conscientes de su propia condición como pecadores y de su propia necesidad de ser salvados, pueden certificar que la palabra de Dios es veraz. ¿Por qué? Porque ven reflejado en sus propias vidas lo que la palabra dice. Mientras uno no ha sido tocado y transformado por el Espíritu Santo, uno permanece ciego ante la realidad de nuestro pecado. Uno no es capaz de ver la santidad de Dios, uno no es capaz de sentir temor frente a la santidad de Dios. Pero en el momento en que Él nos hace conscientes y nos muestra su santidad y nos muestra nuestro pecado, inmediatamente decimos: ¡ay, Señor! Y damos testimonio con nuestra propia vida de que no merecíamos el perdón, pero lo hemos recibido, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Hemos reflejado en nuestra propia vida lo que dicen las Escrituras. Lo que revela la Biblia sobre nuestra condición como pecadores, lo que revela sobre la obra redentora de Jesús en la cruz, sabemos que es locura para los que no han creído. Sabemos que es locura para aquellos que no conocen a Dios, pero una vez que el Espíritu Santo nos toca, una vez que el Espíritu Santo nos confronta, nos hace conscientes de nuestra realidad y nos permite ver, como dijimos, esta necesidad de ser salvados, nos damos cuenta de que todo, absolutamente todo lo que dice la Biblia sobre Dios, sobre nosotros y sobre su plan de redención es absolutamente cierto. Por ende, todos aquellos que hemos recibido el mensaje del Evangelio podemos certificar que Dios es veraz. Es un mensaje veraz. Y no porque otros lo digan, sino porque nosotros mismos hemos testificado y podemos testificar que lo que ahí dice es cierto. Porque nosotros nos vemos reflejados ahí, nosotros vemos nuestro pecado reflejado ahí, nosotros vemos nuestra incapacidad de cumplir la obra de Dios, pero también disfrutamos, experimentamos la gracia y el perdón y experimentamos el poder regenerador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Experimentamos el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Vemos cómo Dios mismo nos va transformando, vemos cómo Dios mismo nos hace aborrecer el pecado que antes amábamos. Vemos cómo Dios mismo produce en nosotros un carácter diferente.
cómo Él nos capacita para resistir la tentación, cómo Él nos capacita para incluso ser utilizados por Él, para que otros glorifiquen su nombre. Vamos a la tercera característica. La primera, ¿cuál era? ¿Recuerdan? Es un mensaje inspirado por Dios, que no puede ser recibido por los hombres. El segundo es un mensaje veraz, inspirado por el Espíritu Santo. Y la tercera característica es que es el único mensaje que tiene poder para salvar al hombre del castigo de Dios. Los versículos 35 y 36 dicen: el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Pastor, disculpe, versículo, lo que está en Versículos 35 y 36. El Padre, Juan 3. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza no sabrá lo que es esa vida. ¿Por qué? Porque permanecerá bajo el castigo de Dios. Fíjense cómo empieza. El Padre ha puesto todas las cosas en manos del Hijo. Todas. Nosotros hoy en día pensamos que, y mucha gente, muchos cristianos piensan que Satanás está en control. El Padre ha puesto todas las cosas en las manos del Hijo. Y solo a través del Hijo el hombre tiene acceso a la vida eterna. El que cree tiene vida eterna. No por lo que hacemos, no por lo que cumplimos, sino por creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y fíjense el tiempo verbal que lo utiliza aquí. Él no dice: el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. La vida eterna del creyente comienza el mismo día en que creí. La vida eterna comienza, el mismo Jesús lo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que has enviado. La vida eterna comienza el mismo día en que creemos. Ahora, ¿qué pasa con los que no creen? Mucha gente dice, o mucha gente piensa, incluso cristianos, porque me he encontrado con cristianos que piensan de esa manera, que el que no creyó murió y desapareció. No tiene vida eterna, pero no va a ningún lugar de condenación o no va a ningún lugar. Hay mucha gente que piensa hoy en día que no hay castigo. Permítanme leer nuevamente: el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Permanecerá. Significa que ya estaba. Permanecerá ¿bajo qué? Bajo el castigo de Dios. Hermanos, muchos cristianos piensan que Jesús nos salvó del pecado, que nos salvó de nuestras malas tendencias, que nos salvó de Satanás. Y en realidad nos salvó de algo mucho peor que nosotros mismos. Nos salvó de algo mucho peor que nuestro pecado. Nos salvó de algo mucho peor que Satanás. Él nos salvó del castigo de Dios, de la ira de Dios a causa del pecado. De lo que nos salva Jesús es de la ira del Dios santo, 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 que tiene el poder para hacer así y crear un universo. Y que su ira es tan grande que Jesús dijo, cuando se iba a enfrentar a esa ira: pasa de mí esta copa, pero sea tu voluntad y no la mía. Y lo repitió 3 veces. Pasa de mí esta copa, pasa de mí la copa de la ira. ¿Se dan cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando acá? De lo que Él nos está salvando, de lo que Él nos ha salvado, no es de nosotros mismos. Es de Él mismo. Es de su propia ira hacia nuestro pecado. Es de las consecuencias eternas de nuestro pecado cuando nos enfrentemos a su santidad por la eternidad. Aquellos que no crean permanecerán en la condición en la que nacieron. Permanecerán bajo el castigo de Dios. Seguirán siendo objetos de la ira de Dios a causa de su pecado.
El que cree tiene vida, pero el que no cree permanece bajo el castigo de Dios. ¿Se dan cuenta cuán importante es entender esa esencia del Evangelio, pero a la vez cuán contracultural es? Esto va en contra absolutamente de lo que la gente quiere escuchar. La gente no quiere escuchar que hay un solo mensaje de salvación. La gente quiere escuchar que hay muchos medios para acercarse a Dios, que lo que cada quien quiera creer está bien, que la manera como cada quien decide acercarse a Dios está bien. Nos dicen que somos intolerantes, que somos excluyentes. Sí, el Evangelio es excluyente. Hay dos grupos nada más: los que creen y los que no creen. Los que creen tienen vida eterna y los que no creen permanecen bajo el castigo de Dios. Así de sencillo. No hay manera de adornarlo, no hay manera de endulzarlo, no hay manera de cambiarlo. Lo único que podemos hacer es gloria a ti, Señor, porque hemos creído. Haz de nosotros instrumentos útiles para servirte, para glorificarte. El Evangelio verdadero es un mensaje excluyente. Es un mensaje realmente radical. O crees o no crees. Jesús, ¿se acuerdan lo que dijo? El que no está conmigo está contra mí. Jesús no dijo: el que no cree, trate de portarse bien, a lo mejor entra. Es necesario nacer de nuevo. Es tan malo que tiene que volver a nacer. Está tan corrompido que tiene que ser creado de nuevo, de cero, borrón y cuenta nueva. El verdadero evangelio, hermanos, no es un mensaje de tranquilo que Dios está contigo y te va a perdonar. El verdadero mensaje del evangelio es: tenemos un Dios santo, 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 justo, 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 frente al cual no podemos hacer nada por cuenta propia. La buena noticia es que Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Y lo que nos pide es creer en eso. Y eso es totalmente opuesto a lo que nosotros pudiéramos creer. El Evangelio es un mensaje divino. Es una revelación que viene de Dios, no es una invención de los hombres. Y ya dijimos, y hemos dicho todos estos días, no puede ser comprendido a través de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia capacidad. Es un mensaje veraz, inspirado por el Espíritu Santo, y la única manera en que puede ser creído es a través de la obra de ese propio Espíritu Santo en nosotros. Quienes recibimos ese mensaje, certificamos que Dios es veraz, porque vemos su obra en nosotros. Señor, yo soy un pecador y no merecía tu perdón. Señor, miserable de mí, pobre en espíritu, soy un pecador y no merecía tu perdón, pero tú en tu gracia me rescataste y me libraste de un castigo que me correspondía. Tú tomaste el castigo en mi lugar, tú recibiste el castigo en mi Padre, tú hiciste recaer sobre Jesús, sobre tu Hijo, tu ira, la ira que a mí me correspondía. Gloria a ti, Señor. ¿Qué mejor noticia que esa podemos recibir? ¿Qué noticia más grandiosa que esa podemos recibir? No hay nada, no hay absolutamente nada que nosotros podamos escuchar que supere esto. Quien cree en Jesús experimenta en carne propia el milagro de la gracia y el perdón. Cuando somos conscientes de nuestro pecado y cuando nos enfrentamos como pecadores a la santidad de Dios, lo hemos dicho muchas veces, no podemos hacer otra cosa que lo que hizo Pedro aquel día en la barca cuando vio a Jesús calmando la tormenta. Aléjate de mí, que soy un pecador, no merezco estar delante de ti. Pero después viene la buena nueva. No es lo que tú hagas, es lo que yo hice.
Y como nuevas criaturas, como cristianos, como personas que nacemos de nuevo, no de carne y sangre, sino de Dios, por la obra del Espíritu Santo, experimentamos el milagro más grande de todos. Ayer hablábamos un poco de cuán pendientes estamos de los milagros y no nos damos cuenta que el milagro más grande es que una criatura caída, que no merecía perdón, al enfrentarse a un Dios santo, 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 recibió perdón porque ese Dios santo, santo, santo recibió el castigo en lugar de él y lo convirtió en una nueva creación. No sé si han pensado alguna vez, pero ¿cuánto le tomó a Dios? ¿Cuál fue el esfuerzo que Dios hizo para crear el universo? Habló. ¿Cuál fue el esfuerzo que Dios hizo para hacernos nacer de nuevo? Derramó su sangre en una cruz y recibió por nosotros su ira. Quien cree, experimenta la gracia y el perdón. Quien no cree, permanece sujeto al castigo divino, aunque no lo sepa. Aunque viva ajeno, aunque viva en la oscuridad, aunque no tenga ni idea de lo que le espera, permanece bajo el castigo de Dios. Hermanos, Jesús no entregó su vida en esa cruz para que tuviéramos vidas prósperas y felices, no entregó su vida en esa cruz para que nos fuera bien y para que seamos exitosos. Ni siquiera entregó su vida en esa cruz para que seamos personas moralmente correctas y llevemos una vida ejemplar. Eso es lo que el hombre quisiera creer. Ese es el evangelio que hoy en día se predica en muchas iglesias. Un mensaje que no está centrado en Dios y en Cristo, sino en los hombres y en nuestras necesidades y en nuestros deseos. Quien predica ese mensaje es bienvenido en el mundo. Quien predica ese mensaje es aclamado. Por eso no es lo que la Biblia dice. Él se hizo hombre, Él entregó su vida en esa cruz para salvar a los suyos. ¿De qué? Del castigo divino, de su ira derramada hacia los pecadores. Él entregó su vida para salvarnos de su propia ira. Y eso es muchísimo, eso es infinitamente más valioso que el mensaje que se predica hoy en día. ¿De qué sirve una vida próspera y saludable por unos años cuando la comparamos con una eternidad en la presencia de Dios? Cuando entendemos que esa eternidad no la podíamos obtener ni ganar por cuenta propia. Ese es el único mensaje que verdaderamente le da la gloria a Dios por la salvación, hermano. Esto se trata de Él. A fin de cuentas, todo esto se trata de su gloria. Cualquier mensaje diferente que ponga la responsabilidad en nosotros o que ponga la capacidad en nosotros, ¿a quién le termina dando la gloria? Al hombre. Vamos a tomarnos un tiempo esta semana para meditar en esto. Estas tres características que hemos visto hoy, que nos hablan del evangelio verdadero, y a contestar con toda honestidad cuál es el mensaje que yo he creído y cuál es el mensaje que yo comparto con los demás. He creído yo en ese mensaje que tú revelaste, Señor, ese evangelio que es un mensaje divino que escapa a la comprensión del hombre caído, entendiendo que yo no soy el que convence a nadie, porque ellos no pueden entender lo que yo les voy a decir, y que si tú haces la obra, la haces, y si tú no haces la obra, ellos no entienden, y para ellos es locura. Ese es el mensaje que yo he creído en ese mensaje que es un mensaje veraz, que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, y que yo puedo dar testimonio de la veracidad porque yo lo veo reflejado en mi propia vida, porque yo me reconozco pecador, porque yo me reconozco incapaz, porque yo he experimentado tu gracia y tu perdón, y porque yo veo el poder del Espíritu Santo transformándome a mí día a día.
He creído en que el Evangelio es el único mensaje que tiene poder para salvar. O pienso que de alguna manera el hombre puede llegar a Dios sin Cristo. Vamos a evaluar con toda honestidad. Porque muchas veces nuestro mal entendimiento del Evangelio proviene de que no hemos escudriñado las Escrituras. Nos hemos quedado con lo que oímos. Vamos a tomarnos el tiempo de pensar, de meditar en esto y pedirle al Señor que nos guíe, pedirle al Señor que nos ayude a, con toda honestidad, poner nuestro concepto del Evangelio delante de Él. ¿Qué es lo que nosotros creemos, Señor? Ayúdanos a ver si lo que nosotros hemos creído es cierto o no es cierto. Vamos a orar. Señor, estamos aquí porque tú así lo has querido, Señor. Estamos aquí porque en tu inmensa misericordia, en tu inmensa gracia, Señor, tú pagaste un precio que para nosotros era imposible de pagar. Porque tú tomaste nuestro lugar, Señor, y recibiste en nuestro lugar. Porque tú tomaste en esa cruz, Señor, nuestro lugar y recibiste por nosotros el castigo que nosotros merecíamos. Padre, hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, a cada día confrontar lo que nosotros hemos creído sobre el Evangelio con lo que tú has revelado en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a evaluar si lo que nosotros creemos es lo que tú has revelado. Ayúdanos a evaluar si lo que nosotros hemos creído, Señor, es el verdadero Evangelio o es un Evangelio centrado en los hombres, Señor. Señor, la historia ha estado llena de evangelios inventados por el hombre. Como dice Pablo, no es que haya otro evangelio, hay un solo evangelio verdadero. Pero hay mucho mensaje errado, Señor. Y reconocemos, Padre, que nuestra naturaleza caída le gusta el evangelio centrado en el hombre. A nuestra naturaleza caída le gusta y le encantaría que esto se tratara de nosotros y no de ti. Pero, Señor, tú nos has bendecido con la convicción de que no se trata de nosotros, sino se trata de ti. Nos has bendecido con la convicción de que tú debes crecer y nosotros debemos menguar. Tú nos has bendecido con la convicción, Señor, de que tú eres el único camino, la verdad y la vida y que sin ti no hay salvación. Y nos has dado el privilegio, Señor, de ser mensajeros de esa verdad. Que esa verdad, Señor, sea profunda en nosotros, nos transforme cada día. Danos cada día con más intensidad esa convicción, Señor, del verdadero evangelio y haz de nosotros instrumentos útiles, Padre, para que como iglesia, para que como congregación, Señor, podamos salir de estas paredes a predicar tu mensaje con verdad, con autoridad, no porque nosotros la tenemos, sino con la autoridad de tu palabra. Que tu Espíritu Santo vaya cada día por delante de nosotros haciendo la obra. Que tu Espíritu vaya por delante de cada uno de nosotros, Señor, haciendo conscientes a otros de pecado, justicia y juicio, y utilizándonos a nosotros como instrumentos de tu gloria, Señor. Te damos el honor, te damos las gracias por este privilegio que nos das de conocer. Oramos en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.